Hola, mi nombre es Samantha Concepción Martínez García y en esta presentación te voy a hablar sobre el citocromo P450, un grupo de enzimas que cumple un papel central en el metabolismo de sustancias extrañas para nuestro cuerpo, conocidas como xenobióticos. La importancia de este tema radica en que casi todos, en algunos momentos de nuestra vida, consumimos medicamentos. Estamos expuestos a contaminantes, aditivos e incluso toxinas naturales. El P450 es la herramienta que nuestro organismo utiliza para poder defenderse de todo esto. A lo largo de la exposición vamos a ver qué son los xenobióticos, cómo se procesan en el organismo a través del modelo ADME, cuáles son las fases del metabolismo, y un repaso histórico de cómo se descubrió este sistema enzimático, su clasificación, su localización y funciones, los tipos de reacciones químicas que realiza, así como su importancia clínica y los factores genéticos o no genéticos que determinan su actividad. El objetivo es comprender no solo la bioquímica detrás del citocromo P450, sino también su impacto directo en la medicina, la farmacología y la toxicología. Vamos a dar una introducción a los xenobióticos. Para empezar, tenemos que entender qué son los xenobióticos. Esta palabra viene del griego xeno, que significa extraño, y bios, que significa vida. Entonces, literalmente, son sustancias extrañas para la vida del organismo. Entre ellos, encontramos una gran variedad de compuestos. Los medicamentos que consumimos, los contaminantes ambientales, como lo pueden ser pesticidas o hidrocarburos, al igual que los aditivos que se añaden a los alimentos, los cosméticos e incluso algunos compuestos presentes en el tabaco. El cuerpo no los produce de manera natural, por lo tanto, no están diseñados para formar parte de la fisiología normal. Sin embargo, su presencia es casi inevitable, porque constantemente estamos expuestos a ellos. Algunos xenobióticos pueden ser beneficiosos, como los medicamentos, pero si no se eliminan de manera adecuada, también pueden acumularse y volverse dañinos. Aquí es donde el organismo, de manera muy eficiente, utiliza sistemas enzimáticos especializados para reconocerlos, modificarlos y finalmente expulsarlos. El más importante de estos sistemas es sin duda el citocromo P450. ADME de xenobióticos. El destino de los xenobióticos en el cuerpo se resume con el modelo ADME. Este significa absorción, distribución, metabolismo y excreción. En la primera fase tenemos a la absorción, el cual el compuesto entra al organismo. Esto puede suceder por diferentes vías: oral, inhalatoria, dérmica o parental. Después tenemos la distribución, que ocurre cuando el compuesto circula por la sangre y llega a órganos como el hígado, el riñón o incluso al sistema nervioso. El tercer paso es el más importante. Este es el metabolismo. Aquí el organismo transforma los xenobióticos, en su mayoría en el hígado, para hacerlos más fáciles de eliminar. Finalmente está la excreción, que puede darse a través de la orina, las heces, la bilis o incluso el sudor y la respiración. El modelo ADME es clave porque determina cuánto tiempo pertenece un compuesto en el cuerpo, qué concentración alcanza en los tejidos y en consecuencia
qué efectos beneficiosos o dañinos puede tener. Sin metabolismo, muchas sustancias se acumularían y causarían un grave daño celular. Fases del metabolismo. El metabolismo de xenobióticos se puede dividir en 3 fases. En la fase número 1, también llamada fase de funcionalización, se introducen grupos funcionales en la molécula como OH, NH2 o COOH. Aquí el citocromo P450 es el protagonista porque realiza reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis. Esta fase prepara el xenobiótico para ser modificado en la siguiente. En la fase número 2, los metabolitos generados se vuelven aún más polares gracias a reacciones de conjugación. Se unen a moléculas como ácido glucurónico, sulfatos o glutatión. Esto los hace muy solubles en agua y facilita su transporte hacia la excreción. Finalmente tenemos la fase número 3. Consiste en la expulsión de estos metabolitos mediante proteínas transportadoras hacia la orina o la bilis. El objetivo de todo este proceso es convertir compuestos lipofílicos y difíciles de eliminar en moléculas hidrosolubles que el cuerpo puede desechar sin problema. Historia del citocromo P450. El citocromo P450 fue descubierto formalmente en 1962 por Omura y Sato. Aunque los primeros estudios sobre metabolismo de xenobióticos datan de los años 40, lo que lo hizo único fue que al unirse a un monóxido de carbono mostraba una absorción máxima de luz a 450 nanómetros. Este rasgo tan peculiar le dio el nombre de citocromo P450. En un principio se creyó que era una sola enzima localizada en el hígado, pero con el tiempo se descubrió que no era una proteína única, sino una gran superfamilia con múltiples isoformas, cada una especializada en diferentes reacciones. Los avances en biología molecular y genética permitieron secuenciar los genes y clasificar las enzimas. La cristalografía de rayos X reveló sus estructuras tridimensionales, lo que ayudó a comprender cómo reconocen y transforman a los xenobióticos. Hoy en día sabemos que el P450 no solo participa en detoxificación, sino también en funciones esenciales como la síntesis de hormonas y vitaminas. Clasificación y nomenclatura. La clasificación del citocromo P450 sigue un sistema muy claro. Cada enzima recibe un nombre que empieza con las letras C, Y, P. Luego se añade un número que indica la familia, seguido de una letra que identifica la subfamilia y finalmente otro número que señala la isoenzima específica. Un ejemplo clásico es el CYP3A4. Aquí el CYP4 significa citocromo P450. El número 3 indica la familia, la letra A la subfamilia y el 4 se refiere a la isoforma particular. En humanos existen 57 genes funcionales que codifican citocromos P450, distribuidos en 18 familias
y 44 subfamilias. Este sistema de nomenclatura permite que, a nivel mundial, todos los científicos hablen el mismo lenguaje al referirse a estas enzimas y que se pueda identificar fácilmente cuál participa en el metabolismo de cada fármaco o xenobiótico. Localización y función. El citocromo P450 está presente en casi todos los tejidos, pero el hígado es el órgano principal donde se concentra, ya que es la gran fábrica de detoxificación del organismo. También se encuentra en el intestino, pulmones, riñones, piel y hasta en el cerebro. Las funciones del P450 no se limitan a metabolizar sustancias externas, también intervienen en procesos internos como la síntesis y degradación de hormonas esteroides, la activación de la vitamina D, la formación de ácidos biliares y el metabolismo del colesterol y los ácidos grasos. Esto significa que, aunque lo estudiamos mucho en el contexto de los xenobióticos, el P450 también es esencial para mantener la homeostasis y para procesos metabólicos básicos de la vida. Por eso, alteraciones en su función no solo afectan la respuesta a fármacos, sino también a procesos endocrinos y metabólicos normales. Ahora veremos reacciones catalizadas por CYPS. Los citocromos P450 realizan una gran variedad de reacciones químicas, entre ellas hidroxilaciones, epoxidaciones, desmetilaciones y oxidaciones. Un ejemplo conocido es la cafeína, que es metabolizada principalmente por CYP1A2 en varios metabolitos más pequeños que se eliminan por la orina. El paracetamol, cuando se toma en dosis terapéuticas, se conjuga y se elimina de manera segura, pero una pequeña fracción se transforma, gracias al P450, en un metabolito muy tóxico llamado NAPQI. Cuando se consume en exceso, este metabolito se acumula y puede causar daño hepático grave. Otro caso es la aflatoxina B1, una micotoxina producida por hongos en granos contaminados. El P450 la convierte en un epóxido muy reactivo que se une al ADN y provoca mutaciones, siendo un potente carcinógeno. Estos ejemplos muestran que el P450 puede ser un protector, pero también un generador de riesgo. Su importancia clínica. El citocromo P450 es fundamental en la farmacología moderna. Las familias CYP1, CYP2 y CYP3 son responsables de metabolizar entre el 70 y el 80% de los medicamentos más usados en la clínica. De hecho, se estima que entre el 90 y el 95% de todas las reacciones de metabolismo de xenobióticos involucran al P450. Esto significa que cada vez que tomamos un medicamento, lo más probable es que esté siendo transformado por alguna isoenzima de esta superfamilia. Sin embargo, este proceso no siempre es beneficioso. En ocasiones, el P450 transforma compuestos inocuos en metabolitos tóxicos o incluso carcinogénicos. El ejemplo clásico es el benzopireno del humo del tabaco,
que se activa en una forma capaz de dañar al ADN y promover cáncer. Por lo tanto, comprender el papel del P450 no solo ayuda a prevenir la eficacia de un tratamiento, sino también sus posibles efectos adversos. Factores genéticos. El papel de la genética en el citocromo P450 es enorme. Existen polimorfismos genéticos en varias isoenzimas como CYP2C9 o el CYP2C19 y CYP2D6 que hacen que algunas personas tengan una actividad enzimática diferente. Esto se traduce en 4 grandes categorías de metabolizadores: ultra rápidos, extensos, intermedios y pobres. Por ejemplo, en el caso del CYP2D6, que metaboliza muchos antidepresivos y analgésicos, una persona pobre metabolizadora puede acumular el fármaco y sufrir toxicidad con dosis normales, mientras que un ultrarrápido puede eliminarlo tan rápido que no le produzca efecto. Estos hallazgos son la base de la farmacogenómica y la medicina personalizada en un futuro cercano. Los médicos podrían ajustar dosis y elegir tratamientos en función del perfil genético de cada paciente. Factores no genéticos. No todo depende de la genética. También hay factores ambientales y fisiológicos. También modifican la actividad del P450. La edad influye mucho. Los recién nacidos no tienen una actividad completa de P450 y en los adultos mayores esta actividad disminuye. El sexo y las hormonas también pueden marcar diferencias en el metabolismo. La dieta es otro factor clave. Un ejemplo muy conocido es el jugo de toronja, que inhibe el CYP3A4 y aumenta la concentración de algunos medicamentos, pudiendo causar efectos adversos graves. La infección o las infecciones y la inflamación reducen la actividad enzimática en el hígado y las interacciones medicamentosas también son muy relevantes. Un fármaco puede inducir el metabolismo de otro, reduciendo su efecto o inhibirlo, aumentando el riesgo de toxicidad. Estos factores explican por qué dos pacientes que toman la misma dosis de un medicamento pueden tener respuestas tan distintas. En conclusión, pues el citocromo P450 es una superfamilia de enzimas esenciales para la vida. Nos permite metabolizar xenobióticos, eliminar toxinas y mantener procesos internos como la síntesis de hormonas y vitaminas. Sin embargo, también puede generar metabolitos tóxicos y carcinógenos, por lo que no siempre es un sistema protector. La gran variabilidad genética y los múltiples factores ambientales hacen que cada persona tenga una respuesta diferente frente a los medicamentos. Esto tiene implicaciones enormes en farmacología y toxicología. El reto actual es aplicar todo este conocimiento en la práctica clínica, avanzando hacia la medicina personalizada, donde se analicen los genes y condiciones de cada paciente antes de decidir un tratamiento. De esta manera, se logrará una terapia más segura, más eficaz y adaptada a las características únicas de cada persona. Con esto se concluye la presentación.
Pero antes me encantaría dar algunos datos que se me hicieron muy importantes del artículo leído. El citocromo es una superfamilia enzimática. Cada una de estas enzimas tiene funciones específicas y sustratos distintos. Algunas están muy especializadas en metabolizar medicamentos, mientras que otras participan en procesos naturales del organismo, como el metabolismo de hormonas o lípidos. Este número tan grande refleja la importancia que tienen los CYP para mantenernos sanos y para defendernos de la enorme diversidad de compuestos externos a los que estamos expuestos. Su importancia clínica. Desde el punto de vista médico, los citocromos P450 son indispensables. Se calcula que las familias CYP1, CYP2 y CYP3 metabolizan entre el 70 y el 80% de todos los medicamentos clínicamente utilizados. Además, se estima que hasta el 95% de las reacciones de metabolismo de xenobióticos, es decir, de compuestos extraños al organismo, involucran alguna de estas enzimas. Esto significa que prácticamente cada vez que tomamos un medicamento está siendo procesado por alguna isoenzima del P450. Por eso, entender cómo funciona es clave para el desarrollo de fármacos y para la seguridad de los pacientes. Su localización en el cuerpo. Los citocromos P450 se encuentran en muchos tejidos, pero el hígado es el principal centro de su actividad. Sin embargo, no debemos olvidar que también se expresan en el intestino, donde procesan sustancias justo después de que son absorbidas, en los pulmones, que están en contacto con contaminantes del aire, en los riñones, que participan en la eliminación de metabolitos, y hasta en el cerebro, donde tienen funciones especializadas. Esta distribución es amplia y demuestra que el cuerpo tiene varios puntos estratégicos para defenderse de xenobióticos en diferentes rutas de entrada. Su dualidad del CYP, protector y tóxico. Un aspecto fascinante del citocromo P450 es que tiene una doble cara. Por un lado, es nuestro principal sistema de detoxificación, porque transforma moléculas dañinas en compuestos hidrosolubles que podemos eliminar fácilmente. Pero por otro lado, a veces convierte compuestos relativamente inocuos en metabolitos altamente reactivos y peligrosos. Un ejemplo muy conocido es el paracetamol. En dosis normales es seguro, pero una pequeña fracción se convierte en un metabolito tóxico llamado NAPQ1. Si se acumula, puede causar daño grave al hígado. Otro ejemplo es la aflatoxina B1, una toxina producida por hongos que contaminan granos. El P450 la convierte en un epóxido capaz de unirse al ADN y causar mutaciones, lo que la vuelve un fuerte carcinógeno. Esto nos recuerda que el P450 puede ser tanto un aliado como un riesgo. Sus polimorfismos genéticos. No todas las personas tienen la misma actividad del P450. Existen variaciones en los genes que codifican estas enzimas, llamadas polimorfismos genéticos. Esto se observa, por ejemplo, en los genes CYP2, D6, CYP2C9 y CYP2C19, que están muy estudiados porque metabolizan muchos medicamentos importantes según la variante genética que tenga una persona. Esta puede ser ultra rápido, eliminan fácilmente el fármaco, extenso, un metabolismo normal, intermedio, actividad reducida y un metabolizador pobre. Apenas metaboliza el fármaco y lo acumula, y esto puede aumentar el riesgo de toxicidad. Por último, las interacciones medicamentosas son un gran desafío. Un fármaco puede inducir al metabolismo de otro, reduciendo su efecto o inhibirlo, aumentando el riesgo de
efectos adversos.